Talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya está aquí el gran Miguel Fontán. Qué bueno es arrancar esta semana con un ilustre amigo del programa, como lo es Miguel. Bienvenido siempre, Miguel. Gracias, Mingo. Gracias, Erika, por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes y con esa audiencia tan fiel y tan buena que tiene este programa. Fíjate que nosotros promovíamos este encuentro para hablar un poco de eso que están ventilando mucho, que tiene que ver con el consenso, y al mismo tiempo la postura de ser radical. Y voy a leer aquí, voy a compartir con nuestro auditorio y contigo para que nos sirva de introducción. Por ejemplo, la semana pasada lanzaron un proyecto que se llama Acuerdo por Venezuela. Eso lo lanzaron el día 24 de enero. Y, por ejemplo, entre otros, creo que aupa esa corriente está Luis Fuenmayor Toro, que fue rector de la Universidad Central de Venezuela. Y voy a tomar un párrafo de lo que él me envió su escrito. Tomo prestado el nombre de una nueva coalición política electoral que busca el consenso de la nación para lograr la unidad que nos lleve a ganar las elecciones presidenciales de 2024. Su proposición fue presentada al país públicamente el pasado 24 de enero por un grupo conocido de ciudadanos venezolanos. Busca articular fuerzas e impulsar la comunicación entre todos los involucrados y generar consensos para llegar a tener y respaldar a un candidato presidencial victorioso en 2024, con quien se iniciaría el laborioso proceso de la reconstrucción nacional de nuestro país y que reclama y urgentemente necesita. Fue el conocido dirigente político Rafael Simón Jiménez a quien le tocó efectuar la presentación y delimitar el alcance de esta iniciativa. Él termina diciendo: pongámonos de acuerdo por Venezuela, con la advertencia de que con seguridad muchos nos vamos a encontrar en ese camino hacia la unidad necesaria, incluso con fuerzas políticas no opositoras al gobierno. La alianza que se requiere para salir de la catástrofe actual e iniciar el proceso de reconstrucción nacional debe ser muy amplia. No se puede caer en los errores de todos estos más de 20 años en los que se pretendió hacer política, gobernar en forma polarizada, dividiendo al país en dos sectores antagónicos, cada uno pretendiendo, sin tener las fuerzas suficientes, acabar políticamente con el otro. Termino con esto, esta alianza presentará un candidato que tenga el consenso de la población y un programa factible de reconstrucción nacional. Termina con una gran mentira en el sentido de que el consenso de la población no lo puede tener el candidato, salvo que existan algunos mecanismos para escogerlo, que obviamente en países normales podrían ser primarias a través de partidos políticos. Uh-huh. Pero aún así existe una pluralidad de candidatos y por eso es que la democracia tiene las elecciones como un mecanismo precisamente para lograr no consensos, sino mayorías en torno a un proyecto político, y después en las instituciones pues se lograrán los consensos respectivos. Así que cuando nosotros hablamos o cuando la oposición nos quiere colocar el tema de consenso, hay que estar muy pendientes, al igual que el tema de la unidad, porque son significantes vacíos para ellos. Es decir, si nadie puede estar en desacuerdo con que yo diga que un grupo o un pueblo que se une en torno a un objetivo, pues por supuesto es mucho más fuerte que un pueblo que esté atomizado. Lo que no te dicen es en torno a qué unidad y en torno a qué objetivos tangibles, sino que te ponen una declaración, casi que una declaración y unas peticiones de principios que ni siquiera ellos mismos van a cumplir. Entonces, cuando se plantea esa dicotomía, que es la pregunta que tú hiciste ayer, ¿no? entre consenso y ser radical. Claro, porque yo agregaba eso, disculpa que te interrumpa, que estamos hartos de falsas promesas y de mentiras políticas. Claro. Entonces, y eso va a existir porque ya lo habíamos conversado algunas veces antes en este programa. Tú tienes como materia prima puros falsos políticos. Entonces, si tú tienes una materia prima defectuosa, el producto que salga de ahí, por supuesto, va a ser defectuoso.
Y te comentaba lo del consenso y ser radical, como yo lo pienso siempre, cada vez que yo escucho a estos políticos haciendo esa dicotomía, lo pienso como un paquete chileno. Yo he escuchado y leído a varios políticos contraponer la palabra consenso a la de ser radical, como dos posiciones. Ok, vamos a explicar muy bien eso. Contrapuestas. Pero no está bien. Eso no son dos posiciones contrapuestas. El consenso forma parte de un mecanismo para articular los medios. Consenso es un mecanismo para articular los medios. Es decir, yo tengo varios medios con qué hacer, tengo varias formas de hacer algo y yo llego en consenso, que no significa que todos estemos de acuerdo completamente, pero sí en algo yo llego en consenso para articular esos medios. Es decir, no es una posición, es una forma de articular los medios. Pero ser radical forma parte de la actitud para evaluar los fines que tú vas a utilizar, o los fines, perdón, que persiguen esos medios. Entonces, cuando nosotros vemos esa dicotomía, para mí no está bien porque obedecen a dos cosas distintas. Cuando tú eres radical, quiere decir que eres una persona que baja la raíz, que eres acuciosa, que por supuesto la sección de la definición de la palabra también lo incluye, que quieres buscar medios radicales para cambiar una situación del problema, pero nada tiene que ver con consenso. Entre radicales puede haber consenso, o entre no radicales puede haber consenso. El consenso simplemente es una forma de cómo vas a articular los medios. ¿Qué está detrás de esto, Mingo? Y ahí es por eso es que lo digo como un paquete chileno. Quien te dice a ti, vamos a llegar a un consenso, lo que está ocultando es la discusión de los fines, que muchas veces son fines inconfesables. Por ejemplo, nadie te va a decir de esto que yo quiero llegar al poder para repartírselo a mis amigos. ¿Cómo llegó el interinato? El interinato llegó por una lucha por Venezuela, por liberarla. Hemos visto recientemente, incluso en el libro de Mike Pompeo, no solamente el dineral que se le dio, sino que los primeros que impidieron una acción de fuerza fue la propia oposición, que llegaba aquí y decía que iba a salir de Maduro de varias formas. Al final, quien te dice consenso, lo que te está diciendo es no discutamos los propósitos de estos medios, sino que vamos a reunirnos para llegar a un consenso en la forma como vamos a ejecutar, en la forma como vamos a ejecutar este propósito. No, pero primero hay que discutir el propósito. Cuando me dicen es que hay que ir unidos, ¿unidos con quién? ¿Con quién? Porque la construcción de consensos parte porque todos los que participen en ese consenso de alguna manera se sientan representados en esa solución que tú vas a consensuar. Y yo te pregunto, si tú estás con una cuerda de criminales y corruptos y tú eres una persona honesta, ¿cuál es el punto medio entre tú y los criminales para lograr un consenso? Es decir, ¿se va a hacer medio corrupto? ¿Se va a hacer medio criminal? ¿Se va a hacer medio qué? Para que todos logremos el consenso. Entonces, cuando al país se le plantean unos políticos, además que el consenso es un argumento para obligar de puros batequebrados. Cuando vemos alrededor de quienes están en el consenso, está Manuel Rosales, Capriles, Ramos Alú, o sea, lo puro batequebrados, precisamente porque el consenso se utiliza y se transforma en un argumento para obligar. Esa es la contraparte del esto es lo que hay, solo que mucho más elegante. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar que el consenso y la unidad tiene que ser con gente proba, porque si no el consenso y la unidad con gente que no es proba se va a terminar desfigurando y se va a terminar a la larga convirtiendo en lo que siempre estamos acostumbrados en Venezuela, al engaño, a la traición, a las oportunidades perdidas, a la trampa. Claro. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque me invita a consultarte si pudiera ser cierto que este tipo de vías surgen cuando hay un real vacío de liderazgo. Yo a veces coloco en Twitter la pregunta de hoy, y entonces yo preguntaba la semana pasada, el consenso es porque no hay liderazgo. Y la gente me contestó que sí, aquí no hay liderazgo, no hay ni... ¿Quién puede ser líder? Tú, si uno pudiera creer medianamente en algunas encuestadoras, tú ves la intención de voto de todos estos que tú has mencionado no pasa de 6%. Sí, bueno. Eso es una crisis gravísima de liderazgo que se vive en el país. Algunas encuestadoras
yo no creo mucho en esos números, pero siempre son una forma de medir, aunque sea con agua turbia. Algunos llegan a 12, 15. Lo cierto es que en todas el rechazo es más grande que a lo mejor la suma de los dos primeros, ¿no? Y eso ya es importante. Ahora, el consenso no nace porque tengamos un vacío, porque como te dije, el consenso simplemente es un mecanismo de cómo voy a articular los medios. Mira, está esta forma, ¿cómo lo hacemos? Si todos tenemos que estar de algún modo presente en la ejecución de eso, bueno, tenemos que lograr una ruta común. Entonces ahí es donde se aplica el término consenso, que es mucho más fuerte que, por ejemplo, hacer las cosas por mayoría. Entonces el consenso no entraría tanto en el vacío de liderazgo, que lo hay, pero el vacío de liderazgo no tiene nada que ver con el consenso. El vacío de liderazgo viene porque tú tienes una sociedad, fíjate en qué contexto estamos. Tenemos por un lado un régimen que tiene el poder institucional y el poder del Estado real, sí, pero además tiene sus propias capacidades de ejercer violencia extrainstitucionalmente. Es un régimen corrupto y corruptor. Es un régimen que está metido en todas las cosas criminales que hay. Es un régimen que no va a dejar el poder porque sí, porque ahí se me venció mi periodo. Eso es por un lado. Por otro lado, tienes que el intermediario entre el ciudadano y ese Estado, que es los partidos políticos, son todas unas organizaciones de fines muy particulares, que están alejados de lo que es la discusión y el sufrimiento de la gente. Pero que además tiene unos liderazgos que están corrompidos, que son corruptos, y los que no están corrompidos y son corruptos carecen de fuerza y de entendimiento para propiciar rutas alternas que cuenten con el aval de la gente y que tengan la posibilidad de algún modo de trastocar al régimen. Todos terminan confluyendo en el juego institucional, en el juego que el propio régimen instituye. Y un régimen se hace fuerte no solamente porque tenga afectos, sino porque logra captar la disidencia y hacerla inocua. Y eso es lo que hace el régimen. Cuando el régimen dice, sí, estamos protestando aquí, ok, vamos a meternos en elecciones. Y esa forma institucional lo que hace es, y pasó en el 2014, 2016, 2017, 2019, anular la fuerza que tenga esa disidencia para hacerlo tambalear. Tiene la protesta de los maestros. La protesta de los maestros son por reivindicaciones. Es decir, si el régimen tuviese o quisiese de algún modo apaciguar la protesta, ¿qué hace? Sube los sueldos. Aunque después devalúe la moneda y esos sueldos se vuelvan agua. Y así está. Entonces el régimen es poderoso no solamente porque tiene la fuerza, sino porque los mecanismos de juego y las dinámicas de juego las establece él y todo el mundo cae ahí porque no hemos encontrado la manera de salir, de hacer un acto instituyente que afecte lo que el régimen ya ha instituido. Pero en esas protestas surge un nombre, surge una mujer, que es la profesora Castillo. Y entonces también, si vamos a las mismas encuestas, dicen, no, tiene la popularidad entre 36 y 40%, pero la intención de voto la tiene en 7%. Es lo que me dijeron la semana pasada. Ahora, ¿por qué surge ese nombre? ¿Por qué surge ella? ¿Por qué incluso partidos políticos la han llamado, se han reunido, la han invitado a tomarse un café para arrimarla a las filas de ellos? Mira, vamos a hacer esta mujer que sea... Pero a mí me gustaría, Miguel, si es posible, que nos describas un poco cuáles podrían ser esos actos instituyentes que dijiste que es los que de repente combatirían estas estrategias del régimen. A ver, los actos instituyentes, tal y como está planteado, o por lo menos así lo veo yo, no pueden ser de una sola persona, tiene que ser de cada uno de los ciudadanos. Es decir, cuando lo que se plantea, por ejemplo, es la corrupción, cuando se plantea la matraca, cuando se plantea es el enchufe, el ciudadano tiene que buscar mecanismos que puedan alejarse de eso sin que eso signifique que, bueno, si no me meto aquí, entonces no tengo con qué comer. ¿Okay? O me meten preso. Ahora, tenemos que ser ingeniosos porque son múltiples las formas que podemos enfrentar y resistir frente al régimen. Pero no lo podemos dejar en un liderazgo solamente porque el liderazgo es fácilmente anulable. Bien sea por el propio régimen o bien sea por los partidos políticos. Mingo lo decía. ¿Qué hacen los partidos políticos? Mira, los partidos políticos son hoy en día estos partidos, porque una sociedad sana no puede funcionar sin esa intermediación, porque no todo el mundo puede participar como se hacía en la Grecia antigua.
Tenemos que tener una representación política que vaya en función de un proyecto y en representación de un grupo de ciudadanos. Pero en un ambiente político enfermo como el que nosotros tenemos, la representación política se configura no solamente como el primer anillo de seguridad del régimen, sino también como un elemento que distorsiona y degrada todos los esfuerzos ciudadanos. Por ejemplo, hay una elección de estudiantes universitarios para el centro de estudiantes. ¿Qué hacen los partidos políticos? Van y se buscan quiénes son los representantes para que sean los representantes de ellos. O sea, cuando tú ves esas esferas que ocurre en la cultura, que ocurre en el teatro, que ocurre en todas partes, de los partidos políticos tratando de agarrar todos los espacios, tú estás frente a un totalitarismo. El asunto es que estos partidos políticos no tienen la fuerza, no tienen la preparación, porque uno los puede ver, o sea, salvo 3 o 4 dirigentes políticos que pudiesen darte una discusión en torno a lo político, los demás son puros soldados, los demás son puros sigue agenda, los demás son puros reparte volante. Eso es lo que está configurado en el partido político en su mayoría. Entonces, claro, cuando tú tienes estas personas que además no son probas, sino que siguen una agenda particular, tú lo que tienes es un gran desmadre. Y esa representación política que debería ser la que intermedie entre el ciudadano, el Estado, en función del bien común, se configura en una organización que lo que está pendiente es de beneficiar, como lo vimos con el interinato. O sea, el gran ejemplo de esto es el interinato. Ahí están, alrededor del interinato están profesores universitarios que estaban contribuyendo y militando con el interinato. Están políticos, está gente de la sociedad civil, están gremios, pero tú dices, bueno, es que eso es lo correcto, hay un proyecto político, pero ¿cuál es el proyecto político del interinato? Si lo que hizo fue precisamente hundirnos más. El interinato fue la última posibilidad que tuvo Venezuela clara de salir del régimen y se perdió. Se perdió en escándalos de corrupción, se perdió en escándalos de incompetencia, se perdió, bueno, ustedes quieren ver... cualquiera que quiere ver la verdad tiene que agarrar 2 entrevistas, la de Leopoldo López y la de Julio Borges, porque uno dice la verdad sobre el otro pero no sobre sí mismo. Entonces para saber la verdad de los dos, usted tiene que ver qué dijo Leopoldo López de Julio Borges, ya tiene la verdad de Julio Borges. Claro. Qué dijo Julio Borges de Leopoldo López, ya tiene la verdad de Leopoldo López. Y eso es un desastre, eso es un desmadre, eso es una vergüenza y eso es un chiquero, pero así se ha convertido la política. Entonces cuando nosotros nos dicen es que vamos al consenso, hay que ser radical o ir al consenso. Ahí voy para que ampliemos eso en la próxima parte con más tiempo, Miguel, porque es el momento de identificar Miguel Fontán con nosotros hoy acá en Por Todos los Medios en Radio Caracas. Vamos a Máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, con Mingo. Estación no. Vamos a hablar del Salón de Belleza Charena. Charena con doble E. Charena. Pretty Woman. Mi querida amiga, hoy está cerrado nuestro Salón de Belleza. Pero mañana martes y hasta el sábado usted puede ser atendida como una princesa, porque allí, frente al Salón de Belleza Charena con doble E, está una maestra estilista que tiene toda la vida dedicada a esto, que es la señora Teresa, con un equipo maravilloso de profesionales, de peluqueras y manicuristas. La van a consentir, mi querida amiga. Usted diga, lo merezco. Y voy a hacer mi cita y voy a llamar al 0414-222-6577 y voy a visitar y me voy a emperifollar y me voy a poner bien bonita y me voy a atrever al cambio, porque a lo mejor usted se atreve al cambio que le van a sugerir las profesionales que están en el Salón de Belleza Charena. O si usted sabe lo que quiere, allí van a realzar evidentemente qué es lo que usted quiere con su look, pero siempre va a encontrar el look de la mujer bonita en el Salón de Belleza Charena, en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el piso 2, con todo cariño. Y amigos, yo insisto en este trabajo profesional de nuestros amigos de Produzca. No importa el oficio que usted tenga, pero los accidentes hay que prevenirlos y hay que estar protegidos. Y para eso está Produzca.
con S de seguridad, que nos brinda todos los implementos para que tengamos protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Estos implementos que yo les mostraba la semana pasada con el montacarga, como están llegando, son los nuevos implementos que operan en el mundo entero, en los países de primer mundo, en los países desarrollados. Qué bueno es este trabajo de Produzca, el catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. El gran Miguel Fontán está aquí con nosotros. Fíjate una cosa, Miguel, por lo que has descrito incluso, hay gente que se pregunta y dice, bueno, mira, nosotros somos los ciudadanos, somos los que estamos aquí en el medio. Entonces, si por ejemplo nosotros decidimos y vamos a ser radicales, entonces nos vamos a la tesis, váyanse todos, porque ninguno sirve. O vamos a la tesis de esta gente que hablabas al principio, vamos a ponernos de acuerdo por Venezuela, sin ánimo de una tesis histórica de Miguel. ¿Cuándo en Venezuela hemos vivido situaciones similares en donde se haya tenido que la clase política sentar y negociar y ponerse de acuerdo? A lo mejor pacto de punto fijo, a lo mejor cuando Ramón J. Velázquez, a lo mejor, y hay algunos otros a lo mejor, a lo mejores, no importa. Pero en este momento, ¿qué dice Miguel Fontán? Radicalismo total, váyanse todos, ¿y qué hacemos? Porque claro, ¿cuál es la opción si nos ponemos en ese espíritu radical? Que es parte, que nadie sirve. Que es parte o hay que negociar, ay, perdón, Mingo, con un pañuelo en la nariz, y sí me tengo que sentar con Delsa Solórzano y con Ramos Ayub y con Bernabé y con el Conde del Guácharo, que todos tienen un prontuario y que no sirve ninguno, pero hay que, porque esto es lo que hay. Mira, que es precisamente, Miguel, lo que te preguntan, ¿cómo hacemos entonces para sacar esta política corrupta? Fíjate, la respuesta quizás no nos va a gustar a ninguno, porque la respuesta no es a corto plazo. Ya el tiempo del corto plazo nosotros lo dilapidamos con esta oposición. Lo dilapidamos en 2014, lo dilapidamos en 2016, en 2017, y el último esfuerzo a corto plazo se murió con el interinato en 2019. Lo que nos queda es construir una nueva sociedad en la que cambiemos esos valores que nosotros tenemos de ser tolerante precisamente al corrupto. Porque ser tolerante al corrupto lo único que nos hizo fue llenar la política de corruptos. Y cuando la política está llena de corruptos y tú necesitas en este momento la intermediación política eficaz, lo que tenemos son traiciones. Lo que tenemos es un interinato que va encapuchado a dialogar con el régimen, con el pañuelo en la nariz, que yo no sé si ellos se ponen pañuelo en la nariz, pero en todo caso eso es lo que dicen. ¿Y qué tuvimos? Nada. Tuvimos 150 millones de dólares desperdiciados, por lo menos que hayan confesado ellos, porque son mucho más, sobre todo cuando vemos las cifras de que dijo Pompeo, y tenemos un esfuerzo perdido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa ser radical? Yo creo que en muchos casos hoy en día el radicalismo se mezcla con el extremismo. Y en este caso particular en Venezuela podría ser así. Si la única diferencia que yo podría encontrar es que el extremista es un ser que tiene unas posiciones ciegas. Y un radical no. Un radical no tiene unas posiciones ciegas. Un radical es aquel que se compromete en la búsqueda de la verdad, que cuestiona el discurso político, que es analítico, y que su compromiso es precisamente con esa búsqueda de la verdad, y sus medidas, como va a la raíz del problema, suelen ser radicales. ¿En qué sentido? No busca una transformación, sino un cambio definitivo para mejorar el problema. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Alguien te podría decir, oye, tienes una enfermedad que se puede operar o se puede llevar con tratamiento.
Ser radical es operarla, es decir, tú vas a la raíz del problema y lo sacas. No ser radical es buscar ese tratamiento que eventualmente tú puedas transformar esa enfermedad o eliminarla. Venezuela tiene una enfermedad, como el régimen es corrupto y corruptor, cualquier medicamento que tú le des para transformar esa enfermedad va a terminar corrompiéndose y aumentando la enfermedad. Entonces, la solución es operarlo, es ir de raíz. Nosotros no tenemos hoy en día una intermediación política que sea el cirujano de esa enfermedad, porque esa intermediación política o es corrupta y corruptora, o simplemente no tiene la fuerza ni encontró la forma de imponer una visión hacia el futuro, por más maravillosa que sea, y terminó metiéndose en lo instituido, que son elecciones primarias y después elecciones presidenciales. Y sabemos que desde ahí es imposible. Entonces, Venezuela está huérfana de esa dirigencia política. Viene, Miguel. Claro. Viene una gran fiesta electoral con grandes financistas. Claro. Maduro inclusive. Claro. Sí, yo voy a elecciones. Quítenme las sanciones y yo acepto una elección libre y presidencial. Y le hacen el juego las oposiciones, porque todos van al juego electoral porque hay mucho billete de por medio. Claro. Y los medios de comunicación, que están todos los del régimen, van a ganar una bola de billete con la propaganda que se va a pagar. Y entonces esa ciudadanía que yo decía que está en el medio se va a ver envuelta, se va a ver manipulada por esa fachada, como el nuevo circo que se va a vender de que aquí sí vamos a unas elecciones. Ahí es donde vamos con la necesidad de ser radical, porque si tú eres radical no participas en esa fachada, como ha pasado últimamente. Fíjense una cosa, ¿cuántas veces no se dijo que si no se participaba en la fiesta electoral que armaba el régimen, nosotros teníamos una oportunidad de salir del régimen? Y eso fue lo que pasó. Cuando se decretó, cuando los 60 países apoyaron el interinato, lo hicieron bajo la premisa de que la elección presidencial no era legítima. Ahora, no es culpa del ciudadano, o no es tanta culpa del ciudadano, porque por supuesto esa representación política que se configuró alrededor del interinato contó con el apoyo de la gente y fue traicionada como siempre. Decía que no era culpa del ciudadano que eso se haya perdido, en el sentido que eran los políticos que teníamos. Ahora, si es culpa del venezolano, que nos vuelva a pasar eso. Si tú vas, fíjense, si yo les digo, cuenten los candidatos presidenciales a las primarias, que por cierto está mal utilizado el término, porque las primarias es de un partido político, no existen unas primarias nacionales. Pero nosotros ya la política se ha tergiversado tanto, que los significantes se han convertido o le han vaciado tanto de significado que tú puedes utilizar cualquier término para decir cualquier barbaridad. Es verdad. Entonces vamos a hablar con el Pacto Nacional por Venezuela. ¿Cómo se llamaba el Frente Amplio? Frente Amplio, Venezuela Unida, algo así. ¿Y qué pasó con ni el Unido, ni fue Frente Amplio, ni fue por Venezuela? Entonces todo termina tergiversándose porque precisamente todo se vacía de contenido y lo que tenemos como intermediación política no sirve, está todo corrompido. Como tú decías, cuando tú le revisas el prontuario, ninguno se salva. Bueno, pueden ser que se salve 2 o 3, pero esos 2 o 3 no tienen la fuerza suficiente y terminan cayendo otra vez en toda la dinámica que el régimen ha instituido. ¿Cuál es la dinámica que ha instituido? La disidencia. Ustedes hacen disidencia hasta aquí. Pregúntense por qué los maestros por qué no hay detenidos en esta protesta de maestros. Porque si el régimen de verdad viera esto como algo, como una amenaza real, las cabezas ya están, por menos ya había gente detenida en años anteriores. O el régimen sabe que esto no le va a afectar, o el régimen necesita que esto vaya, o el régimen necesita nuevos actores, porque tú necesitas mantener una fachada. Yo no sé qué es, eso lo veremos con el tiempo, pero el ciudadano sí se tiene que preguntar esto y no hacer de cualquier persona que salga ya un símbolo de la resistencia y la disidencia, porque nos vamos a llevar chasco, porque el régimen tiene el poder real para anular por la fuerza cualquier posibilidad de disidencia que le afecte. El interinato que hizo con el interinato no lo dejó tranquilo durante 3 años, porque él sabe, y ojo, no es poca cosa lo que se ha sabido ahora. ¿No tuviste la cantidad de plata que le dio Trump a Guaidó, no? No solo la cantidad de plata, sino la posibilidad real de decir, vamos a utilizar la fuerza. Exacto. Claro. Entonces, si el régimen no hizo nada con Guaidó es porque él sabía que el primer anillo de seguridad político estaba funcionando.
Entonces, ¿quién tenemos ahora? O sea, ¿qué caras nuevas? Que alguien me diga qué caras nuevas se están planteando en estas elecciones primarias. ¿Qué caras nuevas? Hay mensajes de disidencia, que nunca se han podido transformar y otros que entran en contradicción. Porque tú, como dije antes, cuando tú haces unas elecciones primarias, tú lo que estás es garantizando un candidato por todo. Básicamente, dentro de un partido político eso sería un consenso. Bueno, ganó la mayoría, ahora todos tenemos que ir a apoyarlo, ¿verdad? Claro. Independientemente que usted haya sido partidario del otro candidato que perdió. Entonces tú ahí haces un consenso. Ajá. ¿Qué pasa si vamos a suponer que gane una persona honesta las primarias? ¿Con quién va a tener que hacer consenso? No va a tener que hacer consenso con Ramos Alú, con Primero Justicia, con Voluntad Popular, con las 2AD. No va a tener que hacer consenso. El caso de María Corina, tú estuviste un tiempo cercano al equipo de María Corina. Ella está por la calle del medio, pues la hemos visto en entrevistas, en declaraciones, está muy activa, pues, ¿no? Va a participar en las primarias. Bueno, no sé si finalmente va a desistir si es con el CNE y si no votan los venezolanos que están afuera. ¿Qué decisión va a tomar María Corina? La veo. No, yo la decisión que vaya a tomar ella no claro. Tengo idea. Ahora, yo lo dije aquí una vez, mi gran decepción fue ella, en el sentido que terminaste poniendo toda esa comprensión y todo ese esfuerzo en función de ir a unas primarias y de no romper con lo que tú tenías que romper. Si la oposición es el primer anillo de seguridad del régimen, ¿cómo tú vas a hacer un consenso con ellos? O sea, estás lejos todavía de enfrentarte al régimen, pero estás haciendo un consenso, porque como dije, si gana una persona honesta en las primarias, como ella o como otro que salga, yo no sé cuánto, yo de verdad no sé cuántos ya candidatos hay, va a tener que hacer consensos con los que traicionaron, corrompieron, dilapidaron, y sirvieron de mecanismos para anular toda posibilidad de salir del régimen. ¿Qué alternativa tienen? ¿Qué alternativa tienen esas personas? Las alternativas es mantenerse fuera. Precisamente si tú quieres hacer un acto instituyente, es decir, que vaya a afectar lo que ya está instituido, tú tienes que mantenerte al margen. Tú no puedes ir a competir con el CNE. ¿Tú crees que, de verdad, existe la posibilidad? O sea, vamos a ser un poquito honestos. Okay. Si tú no tuviste la posibilidad de imponerte a la oposición para decir yo soy el líder porque soy honesta, y tienes que ir a unas primarias para que todos aquellos que tú no te pudiste imponer te reconozcan como líder, si es que gana, tú vas a tener la fuerza de decirle a Maduro, yo no me voy a medir contigo con tu CNE. ¿Qué vas a hacer? O sea, de verdad nosotros nos hemos sentado a ver lo que significa eso. Porque en el lenguaje yo puedo decir, sí, cómo no, yo puedo. Si no puedes ni siquiera contar todos los votos, tú vas a imponer, no te pudiste imponer a la oposición para decir, no, mira, yo no voy a eso, yo soy el liderazgo. Vengan a mí si ustedes quieren y yo decidiré con quién me uno. Si ni siquiera pudiste hacer eso, vas a poner de rodillas a un régimen que acaba de agarrar a Estados Unidos y decirle, ven acá, ¿cómo es que tú me decías? Siéntate aquí, vamos a negociar, chico, no seas maluco. ¿Ah? Vas a poner de rodillas a un régimen que tiene orden de captura y va a cuanta reunión tiene y se da la mano con altos funcionarios del gobierno estadounidense que tienen la orden de captura y que dan una recompensa tremendamente alta. Vas a poner de rodillas a un régimen que a los que esos que dijeron que su cabeza cuesta 30 millones vienen aquí a negociar en vez de llevárselo preso. De verdad. O sea, de verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad creemos que la gente es tan idiota? ¿De verdad creemos y subestimamos que el ciudadano es incapaz de sentarse a pensar esto que yo estoy diciendo? Porque tenemos todos los años anteriores haciendo el ridículo. Primarias versus consenso, un minuto nos robamos, Catherine. Primarias, o finalmente esta gente va a decir, mira, las primarias no se pudieron organizar, vamos a un consenso y aquí está el candidato. Es que para mí yo no veo mucha diferencia salvo en la estética del consenso y primaria. No, es lo mismo. Sí, probablemente lo vayas a disfrazar, pones unos votos aquí. De verdad nosotros creemos que Capriles sacó en las primarias la cantidad de votos que sacó, en serio. Entonces yo no veo mucha diferencia salvo en la estética. Ahora, lo que sí yo creo es que el ciudadano sí tiene que aprender de todas las farsas que hemos tenido
y ponerse Frontal, firme sí. y decir, yo no vuelvo a jugar con esa farsa porque ustedes son unos farsantes. Claro, y esta es un poco la pregunta que nos hacen acá, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Pregunta Fran Guevara, para hacerle frente a esa imposición de candidatos que hace el chavismo, el PSV, el G4. No. ¿Hacerle frente en qué sentido? Ellos van a proponer y dejarlos. Ahora lo que hay es que dejarlos solos y procurar usted en su día a día ser una persona honesta, en su día a día ser una persona coherente, en su día a día ser una persona que cuestiona, que lee, que no piensa bajo la tutela de otros, sino bajo su propia tutela, y en ese momento nosotros podremos cambiar esa configuración de la sociedad y eventualmente tendremos una representación política acorde a esa ciudadanía que ya no cree en estos politiqueros. El gran Miguel Fontán. Reingeniería total. Pronto, Miguel, de nuevo, de verdad, gracias, pana. Miguel Fontán, las interpretaciones finales, como siempre, amigos de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Presentó Por Todos los Medios con Mingo.